Forman la mesa y que creo que Santiago y Pablo van a contarnos un poco por qué las cosas a veces son cuestión de suerte. Gracias por todo, Santiago. Es todo tuyo. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a estas horas ya, que alguno está pensando ya en cenar. Vamos a intentar pasar un buen rato y que os vayáis a cenar con algo de qué hablar, ¿vale? Con un tema de conversación, que yo creo que está bien, es un buen plan, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, muchas gracias a Raúl y a la Feria del Libro de Murcia por invitarme. Yo, a pesar de que tenga este acento de Alicante, lo digo porque de niño me decían, tú pareces de Alicante, porque no, ¿verdad? Yo soy de Murcia, nacido en Murcia, la casa de mis padres está aquí al lado, vamos, yo soy más de Murcia que el Zarangollo, pero desde hace 20 años vivo en Valencia, he publicado varias novelas y ahora codirijo algunos proyectos como el Festival Valencia Negra y otros, pero siempre que voy a cualquier acto siempre digo que soy de Murcia, entonces como no siempre estoy aquí, pues bueno, pues a los pocos que están sí que les quiero decir que bueno, que Murcia está ahí y que esta feria es una gran noticia para Murcia, ¿no? Bueno, pues estamos aquí para hablar de Pablo de Aguilar y para hablar de Cuestión de Suerte, la última novela publicada por DocuShow. Pablo, me da a mí que más de alguno aquí ya lo conoce, pero bueno, yo voy a hacer como si no lo conocierais, ¿vale? Pablo, a ver, Pablo hay que una cosa que le perdonamos, que es de Albacete, que él se le va a hacer, ¿no? Pero bueno, como vive en Molina de Segura desde hace unos cuantos, bastante, ¿verdad? 20 ya. Pues eso, pues el tiempo que yo llevo en Valencia lo llevas tú en Molina de Segura, bueno, nos hemos cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo perdonamos y además que pertenece a esta... lo digo muy brevemente porque yo no conocía la historia, a la Orden del Meteorito. Esto lo sabéis, claro, ¿no? El meteorito que cayó en 1858 en Molina de Segura, que creó un montón de radiaciones y que como me parece muy lógico y muy normal, ha producido unas radiaciones a lo largo de las décadas y los años que ha creado un montón de escritores en Molina. ¿Qué iba a hacer si no, no? No, me parece completamente lógico. Bueno, lo que quiero decir es que a pesar de que Pablo sea de Albacete, que se lo tenemos que perdonar, esto lo voy a recordar un par de veces hoy esta tarde, no es su primera novela, Cuestión de Suerte. Es su novela número 6, si no me equivoco, y ya ha publicado títulos como Los pelícanos ven el norte, Cuéntame cosas que no me importe olvidar, Lo que está por venir, La sinagoga del agua, en 2019 con Roca, y Intersecciones, y ahora Cuestión de Suerte con DocuShow, ¿no? Entonces quiere decir que no es un recién llegado, ni un escritor novel. Y bueno, y yo creo que para centrar el tema, os hago un pequeño resumen de la novela, muy, muy compacto, y luego vamos a tener una conversación con Pablo para ir desgranando el tema, ¿no? El lema de DocuShow es muy acertado aquí, porque DocuShow, el lema es crea algo único, ¿vale? Y yo creo que de alguna manera Pablo, la intención de Pablo es crear algo único con esta novela. El género negro, como ya sabéis, es un género que está lleno de clichés. La mujer fatal, el policía corrupto, el detective amargado, y además empieza con un asesinato, luego hay una ronda de sospechosos, luego aparece el malo, o sea, está todo como muy, muy pautado, ¿no? Pero sin embargo, en esta novela Pablo intenta, sobre todo jugando con la estructura, hacer una cosa distinta, hacer una cosa, ¿verdad?, con un engranaje propio, ¿verdad? Luego lo vamos a hablar de ello, ¿no? Y de hecho no es un spoiler porque si vosotros cogéis la primera página donde aparecen las páginas donde empieza cada capítulo, pues solamente ver los títulos de los capítulos ya os da una medida de qué es el engranaje o de qué consta el engranaje. Y luego es una novela también muy interesante porque aparecen muchos personajes de manera coral, que es otro de los temas importantes que vamos a ver, ¿no? No hay un protagonista claro, lo veremos, sino que hay una serie de protagonistas que mantienen, mi teoría es que hay una especie de triángulo, pero que ese triángulo le van saliendo puntas a cada uno, o sea, que decir, se va complicando, se va haciendo como una estrella, no sé cómo decirlo, ¿no? Y luego, por otra parte, y es que esta galería de personajes en este mecanismo narrativo que hemos comentado, pues lo que hace es que surjan temas. O sea, no se trata solamente de hablar de conseguirá o no conseguirá fulano conseguir el dinero, por ejemplo, o conseguir a la chica, por ejemplo, porque además es que Pablo hace una cosa desde el principio, que es que nos cuenta en final, ¿no? Nos cuenta el final, con lo cual ya no se trata de eso, lo importante es cómo llegamos al final y lo importante es de qué hablamos, qué temas hay sobre la mesa, ¿no? Entonces, si te parece, Pablo, bueno, Pablo,
bienvenido, por cierto. Muchas gracias. Y solo decir que muchas gracias a todos los que estáis aquí, a la Feria de Murcia por invitarme y sobre todo a DocuShow, que no está por aquí Raúl, pero bueno, me oirá por ahí, por publicar este libro, que solo voy a hacer un inciso. Tengo que decir que he publicado 7, has dicho, yo es que tengo que hacer así, 6. Pues he publicado 6, pero este realmente es el segundo que escribí. O sea, este es anterior a cualquiera de los que he publicado, porque el primero no saldrá nunca. Y me gusta decirlo, porque cuando la repasé había algo que yo ya veía, vi cosas que vendrían después. Y es algo que me gustó cuando releí esta novela. Muy bien, pues vamos a empezar por el tema de la estructura, que como ya digo es seguramente lo que más llama la atención y lo más... Si tuviera que hacer una única cosa de la novela que os fijéis, es en la estructura. Es una estructura peculiar porque yo ya buscándole... Digo, voy a tener algo que hablar hoy. Me ha salido que combinas varias cosas. Primero combinas una estructura circular, es decir, algo que empieza en un punto y que al final termina en el mismo punto. Por otro lado... también utilizas las herramientas del in media res, es decir, empieza en mitad de la acción, porque como digo, empieza por el final. Y por otro lado, pone desde el momento otra herramienta que se utiliza en la narrativa, intriga y suspense, que es la cuenta atrás, el reloj de cuenta atrás, ¿no? Y como ya digo, eso aparece, esto no es spoiler, no me gustan los spoilers, aparece en la primera página, porque en la primera página empieza sábado 12 horas, ¿verdad? Y los siguientes episodios son, aparte del viernes a las 23:55, que es como 5 minutos antes del final, luego viernes a la 1, viernes a la 1:30, viernes a las 2, viernes a las 3. Es decir, que vamos viendo qué ha pasado las 24 horas antes de lo que ocurre al final. Y no sé si decir lo que ocurre al principio, que es lo que ocurre al final. Casi que compréis el libro y leáis el primer capítulo, pero ya en el primer capítulo os dice cómo acaba, ¿vale? Entonces no es lo importante es todo lo demás, ¿no? Esto me ha recordado la serie esta de 24 horas, que os acordáis, una serie ya de hace muchísimo tiempo, pero que en el fondo era un poco también eso, ¿no? Era un poco la manera de estirar el tiempo y de detallar, viviendo casi al compás de cómo suceden las cosas, qué está pasando y cómo llegamos aquí. Entonces, la pregunta para empezar es ¿cómo se te ocurre esta estructura? ¿De qué manera se te aparece? Y bueno, si te dio muchos dolores de cabeza, o bueno, cuéntanos. Igual teníamos que haber preparado esto antes. Te explico por qué. Como he dicho, es la segunda novela que escribí y hará, pues no sé los años, pero... Si mi hija tiene 16, pues puede que haga 15. Y entonces no recuerdo muy bien el proceso creativo de la novela. Sí que todo lo que has contado de la estructura, recuerdo un poco de comedura de coco de cómo lo iba a hacer. Porque esta novela yo creo que si se cuenta lineal, lo pierde todo. En mi opinión, lo perdía todo. Un cuento lineal hubiera sido una historia muy anodina. Sin embargo, así yo creo que al principio le pone un poco de interés de qué es lo que va a pasar. Y de eso que se cuenta en el principio, de todos los que salen después, quién está involucrado en el final. Y es un poco, te lo digo entre comillas, creo que es lo que quise hacer en su momento. Le daría vueltas, porque normalmente, sobre todo cuando empiezas algo, le das vueltas a cómo hacerlo. Si empiezas el in media res, recuerdo que lo quise hacer, pero es casi un infinal res, ¿no? Es un, Y eso es lo que hice. Y sobre todo quería crear ahí un conjunto de personajes que estuvieran interrelacionados. Es muy curioso lo que has dicho del triángulo con aristas, porque hay una novela mía que, bueno, está en digital y que no ha salido nada, que se llama El istmo del reloj de arena. Y te cuento por qué le encontré ese nombre. Porque también era un triángulo, pero no era, en realidad eran como dos triángulos que compartían un vértice y hacía como un reloj de arena. Y por eso al final me salió ese título, por eso. Y se ve que es muy mío eso de los triángulos con muchas aristas. Se ve que hay algo que tengo por ahí en la novela. Sí, porque aquí empezamos con sin hacer spoiler, con un crash, ¿vale? Un crash, ¿vale? Es como que el coche se ha metido la leche contra el árbol, imaginemos, ¿vale?
Y claro, eso es un desastre. Y claro, como todavía no conocemos a los personajes, porque claro, uno cuando se asoma un libro, lo primero que hace, yo creo que lo primero que hace es intentar agarrarse al personaje principal. ¿Esto de qué va? ¿Quién es el prota? ¿Cuál es el conflicto? Es lo primero que quieres. Pero aquí, claro, aquí nos lo quitas eso de en medio y nos ofreces un final, con lo cual, aparte de que el final es explosivo, vamos a decir, o chocante, pues también lo que tiene es que el desconocimiento de no sé quién es esta persona, no sé qué hacen estos dos, por qué están todos aquí. Bueno, hay un montón de interrogantes. Y entonces vamos viendo en los siguientes capítulos, vamos empezando a conocer a los personajes, vamos empezando a pensar, este creo que es, ¿verdad? Sí. En algún caso no. Sí, Y sí. todo es como un embudo, ¿no? Efectivamente. Sí, y una cosa que quería decir también es que lo que está diciendo, por esa complicación del inicio, hay que estar muy atento al título del capítulo de los 3 primeros capítulos. Luego ya empieza a ir lineal. Porque si no, hasta yo todavía a veces me lío. Porque digo, pero esto no tenía que haber pasado. Porque yo conozco toda la novela y digo, pues si esto tenía que haber pasado antes, a tal hora y tal. Entonces hay que estar muy atento a la hora en la que pasa cada cosa. Y lo otro que me habías dicho, perdona. Lo de la estructura en forma de embudo, que al final es como un sí. embudo donde colapsa todo, ¿no? Y al final es eso, es un conjunto de personajes que todos van dirigidos a un punto que es el principio. Juego un poco con el tema de que, lo que tú has dicho, que cuando empiezas una novela tú al personaje no terminas de conocerlo. Y por lo menos a mí me pasa, pero yo es que además soy un desastre para los nombres, nunca se me queda ningún nombre, que yo no sé quién es quién. Y al principio te pasa eso, tú pasas el primer capítulo, le prestas el interés necesario para seguir el hilo, pero al cabo de un rato se te ha olvidado qué pasaba qué le pasaba a quién en el primer capítulo. Y juega un poco también con eso y te está intentando llevar a ese final que tiene. Habíamos citado que había una gran cantidad de personajes. Tenemos un camello, tenemos una adicta al sexo, tenemos un estafador, tenemos un montón de personajes, todos en igualdad. En realidad no, me parece a mí. Quiero decir, me parece que una historia más de Godot, sobre todo al principio, donde Roland va cogiendo más a medida que avanza la historia y de luego, sobre todo, por cómo acaba. Y Zoraida, desde luego, ¿no? Me parece que hay ese triángulo entre Zoraida, Roland, Godot, que es lo que yo decía. Como hay un triángulo, pero claro, ese triángulo Zoraida, Roland, Godot hace que luego aparezca también Tobías y hace que aparezca también Tatiana y Eumenio y en fin, sí. Todos los demás, ¿no? Entonces, son personajes distintos, cada uno con sus problemas y sobre todo todos con secretos, ¿verdad? Sí, y todos, yo creo que se puede decir que son todos unos pobres diablos. Y a mí eso es que es lo que me gusta. Y quien haya leído más de una novela mía sabrá que yo creo que ese es mi tema, esa gente que no es en absoluto triunfadora, que luego algunos son hasta perdedores. Sí, pero quieren serlo, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos quieren triunfar, ¿no? Y es la suerte de esta novela, esa suerte que intentan buscar, pero que siempre les es esquiva porque quieren dar ese paso arriba que a ellos no les está permitido. Que de eso hay mucho en la vida y es muy mío. Yo siempre digo que yo soy un escritor de personajes. A mí lo que me gusta crear más que las tramas son los personajes. Y por eso seguramente haya tanto personaje, porque a mí lo que me gusta es esa creación de los personajes, lo que ellos están sintiendo en cada momento, me interesa mucho lo que sienten y me interesa mucho sus relaciones. Y es lo que me gusta escribir. Bueno, lo has citado tú, La suerte, un libro que se llama Cuestión de suerte, un libro que tiene una portada con una mano tirando una moneda al aire, pues también no es ningún secreto que la suerte es uno de los temas importantes. Que tú lo citas en el texto explícitamente de manera continua y luego también que bueno, sobre todo la mala suerte, ¿no? Hay una cosa narrativa que se suele decir que es que el público no se cree que los personajes tengan buena suerte, ¿verdad? Es decir, si un protagonista resuelve un problema que tiene por buena suerte, el público dice, va, no se lo cree, me da igual que sea película, libro, etcétera. Pero si a un personaje le va mal por mala suerte, por algún motivo, al público le encanta, le gusta, joder, qué mala suerte, vamos a seguir leyendo, ¿no? Entonces, está el tema de la suerte, pero también el tema de la mala suerte, ¿no? De hecho, está sobre todo el de la mala suerte. Y yo creo que
a mí me da un poco de rabia cuando esa gente que dice que la suerte no existe, que la suerte es para el que se la trabaja y que si te lo curras y estás seguro de ti mismo y te empeñas, pues al final las cosas salen. Y yo es que creo que no es así. Hay mucha gente que se empeña, que se curra, que se lo trabaja y aún así sigue teniendo la mala suerte. Desde por dónde has nacido, por dónde vives, por cómo te ha ido en el trabajo, porque has tenido un accidente que ni siquiera tú has provocado porque pasabas por allí en ese momento. Y de eso yo quería también, siempre quiero hablar un poco de eso, ¿no? Porque me da mucha rabia esa gente que dice, no, la mala suerte no existe, la suerte te la curras tú. Y yo aquí lo que intento demostrar es que estos personajes, su mala suerte no es culpa de ellos. Este es el tema principal, por decirlo así, pero luego hay otros temas secundarios. El dinero es un tema fundamental, porque ocurre varias veces que muchos de los problemas son temas de dinero, pero también las adicciones, el sexo, el amor o la atracción, porque yo tengo dudas si es amor o atracción o es enamoramiento, ¿no? Los secretos y sobre todo son personajes con muy pocos escrúpulos, me ha parecido a mí, ¿no? También. Claro, hay que tener en cuenta que hay un camello de poca monta o un camello de un poco más de monta, un estafador. Claro, son gente, sobre todo, yo diría que el que menos escrúpulos tiene es el estafador. Menos que el camellete, que al final es un camellete que la vida le ha llevado. Bueno, también a él le gustaba el rollo ese, desde el principio. Pero el estafador, por cierto, no es una de las cosas que dice en la novela, que lo que siente es no poder estafar en todos los sitios, que no le da tiempo, no le da la vida para estafar en todos los sitios en los que podría estafar. Esto es real, quiero decir, esto no es una cosa que me haya inventado yo. Esto me lo contaba alguien, era cliente mío que estaba en Toledo, que vivía en Toledo y me decía, es amigo mío, me lo dice, se va ahora de Toledo porque se va a otro sitio, porque aquí ya está más que visto. Y le decía, mira, Guido se llamaba, es que no me da tiempo a estafar, la vida no me da tiempo a estafar todo lo que a mí me gustaría estafar. Pero era un estafador por vocación. Y yo, para crear a este estafador, me fijé mucho en eso que me contó. Era como que él tenía más tiempo, más estafas en la cabeza que tiempo, ¿no? Que tiempo. Tremendo, o sea, podía ir de sitio en sitio haciendo sus estafas y le daba para vivir 3 vidas. Y además lo hacía por pura afición. Era su verdadera vocación. Un artista, madre mía. Bueno, luego también hay un tema quería comentar el tema de los espacios. Tú aquí hablar de algunos espacios, pero no citas la ciudad. No sé si es Murcia, no sé si es otra ciudad. Pero yo creo que de alguna manera, porque citas el Hotel Imperial, citas el Bar Rotonda, que he pensado, ¿eso no estará en Murcia? Pero me parece que no, pero me da la sensación de que tú es que tratas de hablar de los peligros de la ciudad, de los ambientes de la ciudad en general, ¿no? No, intento crear los ambientes, pero, por ejemplo, el Bar Rotonda es un bar que estaba en Albacete. La discoteca Zamborondón, que no se llamaba así y no me acuerdo cómo se llama, también era una discoteca que estaba en Albacete, pero el pueblo no es Albacete, la ciudad no es Albacete, tampoco es Murcia, y es una mezcla de todos los sitios que yo he conocido. No quería situarlo en una ciudad concreta, al principio pensé en poner nombres y tal, pero me pareció que no hacía falta, que estaba de más y de repente la convertí en una ciudad que no existe y que solo existía dentro de mi mente a base de los retales que me iban saliendo en cada momento. Y lo que sí quería era el ambiente. No hablar de la ciudad en sí, que quizá al final lo que pasa es que sale, pero sí que poner esos ambientes que uno más o menos ha visto en sus años jóvenes, pero no tan exagerados como se cuentan aquí. No, claro, pues eso te decía que me parecía como una amplificación de todas las tentaciones y todos los problemas que pueden aparecer en las ciudades, pero reunidas en un único, sí. Igual que los personajes también es una amalgama de todas las adicciones, sombras dentro de nosotros que podemos tener, etcétera, concentrados, ¿no? Bueno, pues son personajes complicados, ¿no? Pero personajes que quieren algo, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el tema del dinero. Hay un momento en el que hay un personaje que necesita conseguir 10.000 euros. En otro momento, otro personaje necesita, por una historia parecida, ¿vale? 7.000. Luego otro incluso 6.000. O sea, estamos hablando continuamente de dinero, ¿no?
Claro, pero esto, la trama empieza porque... espérate, como soy un desastre no me acuerdo del nombre. Godot necesita... Te lo voy diciendo yo. No lo vas diciendo tú. Necesita pagarle a su camello. Pero él se ha gastado el dinero, creo que no hago spoiler, ¿no? En un Mercedes. Se lo ha gastado en un Mercedes que era un chollo. Y como era un chollo no ha podido resistirse, comprarse ese pedazo Mercedes y dirá, bueno, pues ya le pagaré a este, voy haciendo, pero el otro no le da tiempo para pagarle. Y claro, todo se mueve, tiene 48 horas para reunir ese dinero para que no le corte los huevos, por decirlo literalmente lo que le va a pasar, lo que le dicen que le va a pasar. Y entonces toda la trama se mueve por ese dinero. Y ese dinero, el problema es que el problema se va pasando de uno a otro. Luego hay otra cosa que es muy de Spotify, ¿verdad? Que es como que hay como una playlist en la novela, es decir, que aparecen en muchos momentos canciones, artistas, letras de las canciones que tienen que ver con lo que se está diciendo, o que la música de repente realza alguna cuestión. Cuéntame cómo de consciente es esto y sí. qué pretendías. Sí, no, eso es totalmente consciente y lo hago porque a mí me gusta mucho escuchar música, aunque luego se me olvidan las letras, quién la canta y tal, pero me gusta mucho, me gusta toda clase de música y cuando escribo lo suelo hacer con música. Y a veces resulta que estás escuchando una canción y te viene algo para lo que estás escribiendo y con esta me pasó mucho, esto lo he hecho varias veces, lo de meter canciones en los libros y entonces le pones ese texto de la canción que le viene al pelo de lo que estás escribiendo y los pones a ellos a escuchar esa canción que estás escuchando tú en ese momento. Igual hasta, no sé, si el ambiente, el ritmo en ese momento, el que tú tienes en la cabeza, con esa música lo estás plasmando en ese momento en lo que estás escribiendo. Sí, porque desde luego la novela tiene mucho ritmo, quiere decir, tiene un ritmo porque tiene un reloj que está contando las horas, ¿no? Que marcha atrás, ¿no? Luego está el tema del humor, ¿vale? Que el humor no se suele meter mucho en la literatura y aquí hay un humor un poco negro, un poco con el labio torcido, un poco de, en plan, como me va todo mal, pues al final pues tengo que hacer un poco un chiste de esto porque, ¿no? Es un poco así, ¿no? Sí, y a mí es que me gusta mucho ese humor. El humor negro es un humor, el humor siniestro me gusta y aquí me salía el que ya esta desesperación y tal solo puede salir con algún chascarrillo y es muy mío también eso, sí. Muy bien, pues estamos ya un poco llegando al final, lo digo porque si tenéis alguna pregunta pensada en hacer, os lo voy a pedir enseguida, pero todas de golpe no, ya os lo advierto, me conozco cómo es el público. Hay una cosa que me llama la atención, que es tu anterior novela, La sinagoga del agua, es una novela histórica publicada con Roca Editorial, y claro, el género histórico, como género histórico, está un poco a mucha distancia de la novela negra. Entonces, la pregunta es un poco, ya más o menos has adelantado algo, pero ¿qué piensas sobre el tema de los géneros? ¿Eres un escritor de género, aunque no sea de uno solo? Sí. ¿O qué piensas sobre esto? Sí. Yo nunca le pongo etiquetas a mis novelas. Me las ponen los editores cuando las publican. De hecho, la de Cuéntame cosas que no me importe olvidar, que lo publicaron una colección de novela negra, yo cuando me la pidieron para esa colección dije, pero es negra, porque nunca sé muy bien el género. No soy un escritor de género, o sea, no digo, me voy a poner a escribir una novela negra. Y esto que digo, en algún festival de novela negra me ha costado que me den alguna colleja verbal. De decir, bueno, yo yo te contara las collejas de los festivales de novela. Yo lo que hago es ponerme a escribir la mejor novela que yo sea capaz de escribir con el tema que en ese momento me sale que quiero escribir. Entonces soy muy ecléctico, yo escribo lo que me apetece escribir. El hecho de haber escrito novela histórica, que sí que tengo, que no son históricas, son ficción histórica mejor. El hecho de tener dos novelas de ficción histórica es porque son dos historias que me engancharon. Yo siempre digo que hay historias que te vienen a ver y historias que tienes que ir tú a buscar. Y esas dos historias que tengo fueron de las que me vienen a mí a ver, que esas son las mejores. Las que te vienen a ti a mejor son las que empiezas a escribir y vas detrás de ellas. Las que tú tienes que estar rebuscando te cansan más y te da más pereza buscarlas. Y por eso escribo novela histórica, porque fueron dos historias que me engancharon, pero desde el principio. Y las otras,
pues depende de cada una de ellas. Esta, si te digo la verdad, no recuerdo bien. Yo creo que esta es de las que fui yo detrás de los personajes, intentando ver qué les pasaba y ir descubriendo esa trama que hay. Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues es el momento de que hagáis vuestras preguntas. Así que Pablo estará encantado de responderoslas. Pero no todas a la vez. No, a la vez no. No todas a la vez. Adelante. Pues mira, es una buena pregunta. Por un lado, contento porque te van a publicar una novela que ya la dabas por perdida, que yo la daba, lo raro es que la tuviera todavía en el pendrive. Por un lado, contento, ¿no? Pero por otro lado, sientes un poco de respeto, porque hace ya mucho tiempo que has escrito esto. Era la segunda que escribía. Y, por decirlo claro, estará al nivel de las otras. Es muy distinta a La sinagoga del agua, que viene a ser la novela mía que más se ha vendido. Entonces, dice, bueno, pues quien venga de La sinagoga del agua ahora esto, que es algo completamente distinto, ¿qué va a pensar? Y se siente esa especie de respeto. Pero por otra parte estoy muy contento que haya salido, porque esta novela tiene un estilo que me representa mucho más que La sinagoga del agua. A mí este estilo, yo siempre digo que esto es mucho más mío. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Sí. No, tenía muy claro que no quería manosearla. O sea, efectivamente la repasé para corregirle cosas que decía, esto no puede estar así, pero no cambiar nada ni del estilo, ni de la trama, ni ahora, de eso que piensa, pues ahora a lo mejor le debía pasar esto en vez de lo que puse en su día. Eso que tenía muy claro que no quería tocarlo porque yo quería decir, esto es lo que yo era entonces, como escritor. Bueno, como escritor, es una cosa que digo siempre y se me había olvidado. Yo no soy escritor, yo soy un informático que escribe. Los escritores son otros. Pero como informático que escribe, esto es lo que yo era en aquel momento y yo no quería tocarlo. Sí. No, lo que es el tema es mío. No creo que viniera. Hombre, uno siempre tiene sus influencias de todo lo que ve, lo que lee, lo que escucha. Y siempre todos estamos influenciados por todo lo que tenemos alrededor. Y yo tendré las mías que yo ahora mismo no reconozco. El tema no viene influenciado directamente por ningún. Pero el estilo sí. El estilo siempre digo. Yo descubrí hace años, poco antes de escribir esto, a Tom Spanbauer, que no sé si alguno lo conocéis. Y para mí, mi novela de cabecera es La ciudad de los cazadores tímidos, de Tom Spanbauer, que viene a ser el maestro de si lo conoceréis, de Chus Palahniuk. Y a través de Chus Palahniuk llegué a Tom Spanbauer y Tom Spanbauer a mí me alucinó, me sigue alucinando. Y en el estilo, yo quería escribir como Tom Spanbauer. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero en el estilo sí que me influyó mucho. Y todo el tema de los Dangerous Writers, Paco López Mengual decía en tiempos que yo era el más americano de los escritores murcianos. Y era porque yo estaba... Porque era de Albacete, lo decía por eso. Exactamente, porque estaba más cerca. Y en el estilo me influyó mucho, ahora ya menos, pero durante una época sí. Y porque es algo... Esas, digamos, reglas que tienen los Dangerous Writers de los coros, que aquí salen mucho, las frases cortas, los párrafos de una sola frase, que son como un goteo, y todo eso a mí me gustaba y me divertía hacerlo. Y ahí estaba muy influenciado, sí. ¿Alguna pregunta más? Es vuestra oportunidad, ¿eh? Adelante. No tiene nada que ver conmigo.
Sí, pues tiene dos cosas. Yo empecé a escribir precisamente por ser informático y estar en una rama de la informática que a mí me tenía muy quemado. Y entonces yo necesitaba un pulso creativo, una creatividad de verdad, no como no la informática. Tenía que salir de la informática, tenía que salir de ese mundo tan técnico y tener algún escape creativo. Y empecé a escribir porque creo que solo mis hijos me han oído cantar y saben que eso no era el camino. Dibujar tampoco era el camino y solo me quedaba probar esto. Se te iban acabando las opciones, ¿eh? Solo me quedaba probar esto. Lo probé, salió algún relato, gané algún premio, empecé con una novela, luego otra y hasta ahora. Y por eso empecé siendo por ser informático. Y luego lo del tema de compaginarlo, yo creo que precisamente el ser analista informático me ayuda mucho a escribir. Porque cuando tienes que cuadrar... Cuando tú empiezas a escribir una novela no se escribe en un día. Escribes un año y medio, depende de lo que le dediques, pero si yo me estoy un año escribiendo una novela, pues está claro que lo que escribí hace 6 meses yo ya no me acuerdo. Y más yo que tengo una memoria de pez. Y luego cuando ya llega el momento de repasarlo todo, pues ves que hay cosas que no encajan. Y ese volver atrás y encajar lo que ya sabes que viene por delante y tal, a mí el tema del análisis yo creo que me ayuda mucho. Tú sabes que nosotros encajamos muchas piezas y ese encajar las piezas me ayuda a mí en la novela, a la hora de terminar las novelas también. ¿Tenéis alguna pregunta más para Pablo? Yo lo que te preguntaría es, ya que esta novela es una novela escrita anteriormente, que ahora has vuelto a trabajar, pero que ya estaba escrita, ¿qué otro proyecto tienes en marcha? ¿Qué idea? ¿O la estás trabajando ya o cómo? Bueno, yo tengo ya un par de... Como publico muy de cuando en cuando, yo ya tengo otro par de manuscritos ahí preparados para cuando se vayan a publicar. Que esos ya están terminados y tal. Y ahora, es verdad que estoy escribiendo menos o más despacio. Y lo que digo yo ahora es que yo, que de por sí no soy muy comercial, ahora ya voy a ser el anticomercial. Va a ser mucho menos comercial de lo que suele ser. ¿Por qué? Por lo que va a ser, por el proyecto que va a ser, porque estoy escribiendo justo lo que me apetece escribir sin pensar. Muchas veces te preguntan eso, ¿tú piensas en el lector cuando escribes? Y lo chulo es decir, pues sí, claro, yo quiero que la gente tal, pues no, yo quiero escribir lo que me apetece escribir en este momento. Vas a escribir un libro que la gente odie. Que la gente odie, no. Que la gente odiarlo, no. De hecho, es que a mí me gusta. Porque si no me gustara, no lo sacaría. Como todos los libros que tengo, a mí están en la calle porque a mí me gustan. Y porque a alguien más le ha gustado, evidentemente. Pero si no me gustara, no. Odiarlo, no. Pero que a lo mejor le produzca interés, igual tampoco. No lo sé, ojalá esté equivocado, ¿no? Pero no es un libro al uso, precisamente porque en este proyecto la trama va a ser muy débil, no es lo más importante, vuelven a ser los personajes. Y va a haber muchos personajes que me gustaría que fueran fuertes, pero muchos personajes, pero una trama débil que los una a todos. Muy bien, pues bueno, pero el libro de hoy era Cuestión de suerte, editado por DocuShow. Bueno, un libro sobre, creo que el que hemos hablado, hemos sorteado bastante el tema de los spoilers, ¿verdad? No hemos dicho gran cosa, lo pueden disfrutar igual. Y un libro que Pablo estará encantado de firmaros. Si no lo tenéis, pues ya sabéis, creo que la caseta de DocuShow está aquí al lado. Creo que hemos pasado un buen rato esta tarde hablando, ¿verdad?, del libro y de tu proceso creativo y demás. Gracias. Y entonces, pues nada, el final, esto es gratis, ¿eh? La reunión está aquí, las sillas son gratis, no tenéis que pagar nada, está todo pagado, ¿vale? El libro no, el libro es lo que tenéis que comprar para acabar el viaje con Pablo. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y despedimos a Pablo con un fuerte aplauso.